tuvimos la enseñanza del maestro Cristian Dávila, donde exploramos un poco qué alternativas tiene usted si trabaja en la industria de las empresas verdes y busca tener cierto financiamiento y que lo conozcan a nivel nacional. Esto es muy valioso, conectarse con más personas que puedan difundir su causa. A continuación, continuamos contigo, Luis, a platicar acerca de este regreso a los orígenes. Y creo que siempre hay como este conflicto de cómo voy a regresar al bosque. Ves estas películas de cine de arte francesas donde, bueno, la gente tiene cabañas espectaculares, pero siempre son abuelitos de 65 a 80 y ya, los jóvenes no. Y yo quisiera como explorar contigo este tema porque es algo que es chic, es algo justo con el medio ambiente, pero es algo súper rico, es como el ser humano técnicamente debería de seguir viviendo, sin vivir en estas cajitas de zapatos que vivimos todos, que no tienes naturaleza, no muchos tienen jardines. O sea, ¿cómo tú al crear Reserva Azul rompes este esquema clásico y pues traes beneficios? Sí, yo creo que es importante poner como en perspectiva el proyecto de Reserva Azul. Hace 30 años, en 1982, mi esposa y yo tuvimos la posibilidad de comprar un espacio, un terreno en Cuetzalan, y desde luego que no nos imaginábamos lo que iba a pasar en 30 años. Pasamos por muchas etapas muy complejas, muy difíciles, porque éramos gente que, si bien estábamos interesados en el campo, mi esposa es médico veterinario, yo biólogo, entonces siempre tuvimos esta cosquilla, ¿no?, de vida, de cómo le hacemos para vivir del campo, para que produzca el campo y además ambientalmente amigable. Era como un reto ahí como muy complejo y además sin experiencia previa, porque si bien nos gustaba el campo, pues no teníamos antecedentes de vivir en el campo. Entonces fue que pasamos por muchas fases, muchos fracasos, desde luego muchas satisfacciones y explorar muchas cosas, ¿no? Empezamos con hortaliza, cuando nosotros hicimos la resiembra de todo el rancho en 1985, tarda 4 años en crecer el café para hacer la primera producción. En 89 cae una nevada en Cuetzalan y además en ese mismo año se caen los precios internacionales del café. Entonces hubo una crisis enorme sobre la rentabilidad, pues, del propio producto, del propio café. Y en 2006, cuando nos replanteamos, ya con los hijos, ya con carreras universitarias, ¿qué hacemos con un espacio pues, a la cual habíamos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, que lo veíamos como un gran jardín, como buenos urbanitas? Y hubo necesidad de replantear a partir de qué sabemos hacer, qué tenemos en términos de espacios y de redes conocidos, y lo más importante, qué queremos hacer en el futuro de nuestras vidas como personas, pero también como familia, ¿no? como grupo humano. Y fue que nos planteamos un espacio basado en 4 premisas, ¿no? La primera tenía que ver con la producción y comercialización de café orgánico, porque ya estábamos para el 2006 produciendo café orgánico, ya teníamos casi 25 años plantando sin agroquímicos, habíamos desechado totalmente esa práctica y ya estábamos comercializando nosotros el café, inclusive tostado, porque con la crisis tuvimos que aprender a tostar café. Entonces pudimos cerrar el ciclo desde la selección de la semilla hasta la venta en café en grano y tostado. La otra que tenía que ver con algo que llamamos algo así como servicios ambientales, es decir, con esas capacidades técnicas que habíamos desarrollado durante muchos años, acompañamos otros proyectos, hacemos un poco una suerte de consultoría también, pero además consultoría a otros proyectos ligados a gestión del territorio, a proyectos parecidos a los de nosotros, ¿no?, en donde podemos hacer productivos espacios que tradicionalmente no han sido productivos. Luego, algo que al final se convirtió como el gran eje rector del proyecto, que es un centro de formación para la vida. Es decir, hay que reaprender a vivir a partir de nuevos valores, a partir de nuevos paradigmas, a partir de irnos al origen, ¿no? Y fue como empezamos a generar diplomados, talleres, experiencias ligadas a lo que la gente tenía interés en aprender sobre estas cosas. Y entonces, sobre todo universidades, empresas,
y familias extendidas, ¿no? Y es como empezamos a dar talleres y cursos con estancias ahí, ¿no? Quedándose ahí en medio del cafetal, ¿no? A dormir en medio del cafetal. Y ahorita les platico un poco el concepto que desarrollamos a partir de esta idea. Y por último, algo que es como una suerte de integración, que es este asunto del turismo de naturaleza, ¿no? Hay una suerte de necesidad de la gente que se ha ido urbanizando en regresar a estos espacios abiertos, a tener contacto con naturaleza, a mojarse sin sentir la culpa de que estoy mojado y me tengo que secar, a observar la naturaleza. Se ha perdido la capacidad de detenerse 3, 4 minutos, cambiar la manera de ver un árbol y ver cómo en ese árbol podemos encontrar una riqueza impresionante de vida, ¿no? Que ahí es romper el esquema y como despertar un poco en esta conciencia, porque efectivamente dentro del correr del día a día, yo digo, somos atletas, ya no trabajamos, corremos todo el día. Y el cómo fuimos creados, partimos de la naturaleza, regresamos y nos integramos después de nuestra muerte a la naturaleza y sin embargo no somos usuarios a fondo de ella, ¿no? Desde luego. Y lo más interesante, yo creo, al final de este proyecto es que lo hicimos de manera colectiva. Entendimos que solos no podíamos. Y entonces empezamos a asociarnos con otras agrupaciones que ya tenían más experiencia que nosotros, pero que había que distinguirse de ellos. Y utilizamos una palabra que a nosotros nos ha ayudado mucho, que es esta palabra de competir, que la aprendimos de un muy buen amigo en Andalucía, David Pino, que trabaja con economía social, que es competir cooperando y cooperar compitiendo. Competir. Es el competir. Es decir, necesitamos sí competir, pero no excluyendo. Es decir, ¿quién dijo que había que excluir al otro para que yo pueda crecer? ¿No? En la medida que el otro crece, yo crezco cuando se hace en colaboración, en cooperación. Y empiezas a ver que cuando tú te ubicas en un espacio que ya hay otros que tienen experiencia y se han especializado en ciertas cosas, siempre quedan espacios que tú puedes desarrollar mejor, ¿no? Y aliarte, ¿no?, en lo que ellos hacen muy bien. Y así es como logramos en Reserva Azul aliarnos a otras empresas de turismo, a otras empresas que también dan acompañamiento, y hay cosas que por decisión propia de Reserva Azul, a pesar de que lo podemos hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otra empresa, hay otra organización que lo hace mejor que tú, y que a lo mejor además ahí no está tu negocio. Entonces, identificar la idea de fuerza, identificar dónde está tu negocio, identificar cuáles son tus productos que has desarrollado a partir de tu experiencia y tus propios contenidos y tus marcos teóricos, es que te hace distinto. Aunque a la luz de mucha gente puede ser igual. Pero cuando empiezas a observar realmente cómo operamos Reserva Azul, te das cuenta que sí hay cosas diferentes. Una de ellas es la manera de alojarse, algo que hemos llamado ecoalojamiento, que es el famoso palafito, que es una tienda de campaña techada en medio del cafetal, que la habilitamos con camas, con burós, con todo eso, de tal manera que se parezca lo más cercano a un cuarto de hotel, ¿no? Pero que estás 24 horas en la naturaleza, a diferencia de un hotel en donde te ves una burbuja, en donde aparentemente te aíslas de la realidad y entonces te sientes muy seguro. Aquí es sentirse vulnerable, ¿no? Ver cómo reaccionas ante esas cosas que normalmente no las enfrentas, pero de manera segura. Y es interesante cómo tú ahí vas aprendiendo. Y entonces, en Reserva Azul, aunque seas del aprendizaje, acabas aprendiendo. Es decir, algo aprendes, ¿no? Desde que sí puedes convivir con naturaleza en esas condiciones, hasta la comida, ¿no? La comida es el reflejo cultural más importante de los grupos humanos, ¿no? Porque ahí están los olores, los sabores, los colores, ¿no? La manera de comer es bien importante. Sí, y ahí lo que hacemos es, el tiempo lo paras, ¿no? Es decir, date tiempo para ti, date tiempo para tu pareja. No hay tele, ¿no? Es decir, irremediablemente estás condenado al diálogo porque no tienes más que estar con tu pareja y platicar con ella en medio de la naturaleza, ¿no? Es decir,
necesitamos quitarnos cosas que nos estorban y ahí es lo que procuramos, ¿no? Entonces, Reserva Azul ahí ha crecido, me parece muy interesante y además ha incorporado a gente local, que eso me parece que es de la riqueza mayor porque eso nos ha permitido recrear estos productos de los senderos, el Sendero Azul, la Ruta del Café, con saberes locales, ¿no? El náhuatl es de una riqueza impresionante, la cosmovisión, la manera de ver el agua, la manera de ver la naturaleza, platicar de cosas que a lo mejor uno no las cree, porque fuimos formados en una idea de más ligada a las cosas y la gente que vive ahí fue ligada más a creer en la naturaleza y creer en las fuerzas que los rodean. Luis, queremos agradecerte muchísimo, que es platicar delicioso contigo y que también los televidentes que nos están viendo puedan conocer Reserva Azul a través de nuestros cintillos, seguir el sitio web, darse la oportunidad de hacer este viaje tan rico que hicimos platicando, pero en vivo y en directo en Cuetzalan, en Puebla, conocer la tierra y lo más importante, como lo dice Luis, a estas personas que están detrás, a estos cafetales y cada uno de los granitos que hacen único este concepto. Mi nombre es Alona Starostenko, quiero agradecerte muchísimo, Luis, por habernos compartido Reserva Azul y tu experiencia. Agradecer también a Espacios Ecoamigables Rojo Luz por siempre apoyarnos con nuestro sede de televisión y finalmente recordarles que semanalmente pueden explorar junto a nosotros historias inspiradoras, casos de éxito y nuevas formas de vivir sustentablemente. Nos vemos pronto y hasta la próxima semana.